Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: Dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab: No permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo: No te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama. Volvió su rostro y no comió. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿Por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió: Porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: Dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: No te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿No reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab. Las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo: Proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo: Tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces, sacadlo y apedreadlo para que muera. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los 2 hombres malvados y se sentaron delante de él, y los 2 hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot, delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab: Levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a dártela por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: Levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo: Así dice el Señor: ¿Has asesinado y además has tomado posesión de la viña? También le hablarás diciendo: Así dice el Señor: En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿Me has encontrado, enemigo mío? Y él respondió: Te he encontrado, porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. He aquí, traeré mal sobre ti, te barreré completamente, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira y porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado el Señor diciendo: Los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Cualquiera de Acab que muera en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado.
Su conducta fue muy abominable. Fue pues tras los ídolos, conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿Ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Y sucedió que al tercer año Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿Sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de mano del rey de Aram? Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Respondió Josafat al rey de Israel: Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Josafat dijo además al rey de Israel: Te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿Debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron: Sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿No queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat: Todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: No hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: Así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban así, diciendo: Sube a Ramot de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí las palabras de los profetas son unánimes a favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Pero Micaías dijo: Vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Y cuando llegó al rey, el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debemos desistir? Y él le respondió: Sube y tendrás éxito, y el Señor la entregará en manos del rey. Entonces el rey le dijo: ¿Cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Y él respondió: Vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: Estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Respondió Micaías: Por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: Yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿Cómo? Y él respondió:
Saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos, tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿cómo es que el espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Respondió Micaías: he aquí tú lo verás, aquel día en que entres en un aposento interior para esconderte. Y el rey de Israel dijo: toma a Micaías y devuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y di: así dice el rey, echad a éste a la cárcel, y alimentadlo con poco pan y poca agua, hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: oíd, pueblos todos. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Pero el rey de Aram había ordenado a los 32 capitanes de sus carros, diciendo: no peleéis contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente, este es el rey de Israel. Y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat gritó. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día, y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos, y al atardecer murió. La sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. A la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía: cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra. Murió pues el rey y fue llevado a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro junto al estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y ahí se bañaban las rameras, conforme a la palabra que el Señor había dado. Los demás hechos de Acab y todo lo que hizo, la casa de marfil que edificó y todas las ciudades que edificó, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Durmió pues Acab con sus padres, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. Y Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. Y anduvo en todo el camino de su padre Asa. No se desvió de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. También Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat, el poderío que mostró y cómo guerreó, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y echó fuera de la tierra al resto de los sodomitas que habían quedado en los días de su padre Asa. No había entonces ningún rey en Edom. Había gobernador en lugar de rey. Josafat se construyó naves de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fueron, porque las naves se rompieron en Esión-Geber. Y Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: permite que mis siervos vayan con tus siervos en las naves. Pero Josafat no quiso. Y Josafat durmió con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David. Y su hijo Joram reinó en su lugar. Ocosías, hijo de Acab,
comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Sirvió pues a Baal y lo adoró, y provocó a ira al Señor Dios de Israel, conforme a todo lo que había hecho su padre. Con gran alegría decimos hoy que hemos concluido con la lectura del primer libro de los Reyes. Haremos una vista panorámica alrededor de la lectura que hemos el día de hoy finalizado. El período que el primer libro de Reyes cubre incluye la edad de oro de la literatura de sabiduría hebrea, porque fue durante estos años que Salomón escribió el Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Internacionalmente, Israel tuvo la oportunidad de sobresalir porque este fue un período de debilidad en Egipto y Mesopotamia. El libro describe el reinado de Salomón sobre la monarquía unida, Israel y Judá. Luego el libro narra las circunstancias del reino dividido. El escritor introduce cada uno de los reyes de Judá y de Israel, dando la edad del rey al ascender al trono, la duración del reinado, el nombre de la madre y hechos adicionales acerca del rey. Se hace una evaluación del reinado del rey y se recapitulan varios acontecimientos. Al final de cada narrativa, el escritor cita sus fuentes, dice dónde fue sepultado el rey y quién reinó después de él. Salomón comenzó su reinado eliminando la oposición. Después de consolidar su reino, dirigió a la gente a ofrecerle un gran sacrificio a Dios. Esa noche le fue otorgada su petición por sabiduría. Salomón construyó 3 ciudades importantes donde almacenó carruajes militares para seguridad. Además, él fortificó 2 ciudades más para protegerse de las incursiones desde territorio filisteo. Se presentan asuntos administrativos del rey y su programa económico, como también cuestiones acerca de sus relaciones extranjeras. Se resumen las construcciones de Salomón, especialmente la construcción y dedicación del templo. Encontrándose en esta gloriosa situación, el pecado llevó a Salomón a la decadencia espiritual y el subsecuente castigo. Al morir Salomón, su hijo Roboam fue visitado por Jeroboam y los representantes de las tribus del norte de Israel con la petición de que el gobierno fuera menos severo. Jeroboam era hijo de uno de los sirvientes de Salomón, y un profeta le había dicho que Dios lo había escogido para reinar sobre las tribus del norte. Roboam siguió un mal consejo y rehusó la petición. Por eso el reino se dividió. Israel en el norte con 10 tribus con Roboam como rey, y Judá en el sur con 2 tribus con Roboam como rey. Jeroboam comenzó su reinado rompiendo sus lazos religiosos con Jerusalén. Estableció nuevos lugares de adoración en Betel, en la parte sur de su dominio, y en el norte en el territorio de Dan. También instaló un nuevo sacerdocio e instituyó otro calendario. Sin embargo, mucha gente del reino del norte permaneció fiel a la adoración del Señor. El profeta Elías luchó por la causa del Señor en contra de esta falsa religión de ritos paganos, sexuales y mucha violencia. Y sus encuentros con Acab y Jezabel llenan muchas páginas del libro. Elías desafió a toda la nación a volver al Señor. Por más de 50 años de la historia de la monarquía dividida, hubo conflicto entre Judá e Israel. Después de este tiempo de guerra, Acab y Josafat comenzaron un período de paz entre los reinos que duró cerca de 40 años. Cada rey es evaluado según él se conformaba a la ley de Dios. El primer libro de Reyes demuestra que el pecado trae juicio y que la justicia concede la recompensa genuina.
¿Qué pasaría si somos evaluados como cada rey fue evaluado? Dice la Escritura que somos ahora reyes y sacerdotes. ¿Cómo nos conformamos a la ley de Dios? ¿Cuál es nuestro comportamiento delante de ella? Bueno, aprendamos todas las lecciones y toda la sabiduría recogida en estos libros sagrados. Volveremos mañana con el segundo libro de Reyes. Hasta pronto.